Bien, este es el proyecto número 3 y último de la materia de dinámica de sistemas con el profesor Leonardo Siciliano Hernández. Otra vez mi nombre es Kevin Alfonso Zavala Nolasco del grupo 1 de lunes, miércoles y viernes. Y bien, ¿en qué consiste este último proyecto? Es un circuito RLC con una fuente de voltaje de corriente alterna resuelto por funciones de transferencia, reacciones parciales. Pero esta vez con el añadido de que las constantes, pues, van a ser con valores de el mundo real, digamos, con valores, más aproximados a los que se manejan en los componentes electrónicos. Recordemos que son valores, pues, ya muy grandes o más bien no exactos, con decimales, fraccionarios, con prefijos, sufijos, elevados a muchos y pocos ceros. En este caso tenemos que nuestra resistencia es de 130.000 ohms, es decir, 130 por 10 a la 3. Nuestra capacitancia es de 0.1 microfaradios, 0.1 por 10 a la menos 6. Y nuestra impedancia es de 18.87 henrios. Nuestra fuente de voltaje, su función está dada por 120 seno de 120 pi t volts. Es decir, está en función del tiempo. Como es corriente alterna, como va cambiando el tiempo, también el voltaje va cambiando. Es una función seno. Recordemos, las señales analógicas son continuas, es decir, funciones seno y coseno, por lo que se cumple esta propiedad de la fuente de voltaje. Para ello, para simplificar un poco los cálculos y demás de cómo obtuvimos todo esto, tenemos nuestras funciones ya de transferencia, en este caso de la capacitor, de la salida del capacitor, que está dada también por los parámetros y componentes que definen el sistema. En este caso, la resistencia, la impedancia y la capacitancia. Su función de transferencia está dada por 1, bueno, la fracción de 1 sobre el producto de la impedancia, la capacitancia por S cuadrada, más la resistencia por la capacitancia por S más 1. De esta vamos a partir para realizar todos los cálculos posteriores. ¿Qué nos pide? Las funciones de salida con respecto al tiempo en el capacitor, de voltaje en el capacitor, en la resistencia, en la impedancia, así como la corriente. Es decir, vamos a sacar todo. Ya sustituyendo, tenemos ya con estos valores un poco más complicados. 18.87, que es la impedancia, 0.1 por 10 a la menos 6, que es la capacitancia, por S cuadrada, más 130 por 10 a la 3, que es R, 130 por 10 a la 3, por de nuevo la capacitancia, por S más 1. Simplificando, pues ya nos queda 1.887 por 10 a la menos 6, más S cuadrada, más 13 sobre 1000 por S más 1. Y recordemos que la función de transferencia está dada por lo que la función de entrada y la función de salida. La función de salida sería el voltaje en la capacitancia. Recordemos que el circuito va así, salida, y lo que entra es el voltaje inicial. Tenemos nuestra función con respecto al tiempo, pero la necesitamos pasar al dominio de Laplace, por lo que le sacamos Laplace transformada de Laplace a nuestra función de voltaje con respecto al tiempo, que nos queda de 120 seno 120 pi, la Laplace, sacamos la constante, y finalmente su Laplace es de 14.400 por pi sobre sobre S cuadrado más 14.400 pi cuadrado. Vemos que aquí el problema van a ser los coeficientes, las constantes que multipliquen a todas estas funciones. Ya conocemos estas dos. Para sacar el voltaje en el capacitor, despejamos y tenemos que el voltaje en el capacitor en el dominio de Laplace es igual a la función de transferencia en el dominio de Laplace por el voltaje en el dominio de Laplace. Ya conocemos esto, por lo que hacemos el producto. Entonces nos queda una fracción bastante grande. Y como está en el dominio de Laplace, para volverla a transformar a nuestro dominio real, al dominio del tiempo, pues realizamos la operación contraria, que es la Laplace inversa. Aquí vamos a hacer, pues por el método tradicional,
tenemos que descomponer toda esta fracción. Tenemos dos factores de s cuadrado, una función tenemos dos funciones cuadráticas, una con dos términos, otra con tres términos, por lo que podemos hacer fracciones parciales. Y bien, ese es el primer paso, hacer las fracciones parciales de toda esta fracción. Descomponemos, como son dos factores, descomponemos en dos miembros, como es de la forma s cuadrada más 14.400 pi cuadrada, que bueno, es s cuadrada más el término c, que sería el término final. Ecuaciones cuadráticas de toda la vida, tenemos as más b, que es la forma en la que se va a solucionar, sobre el primer término, bueno, el primer factor, más cs más d, que es el segundo factor. Sobre el segundo factor más bien. Realizando todas estas fracciones parciales, tenemos que, recordemos, multiplicar el denominador por el numerador y tal, y volver a hacer el despliegue, bueno, sí, el desarrollo de todo esto. Tenemos finalmente que 14.400 pi es igual a 1.887 por 10 a la menos 6 a por s cúbica, más 13 sobre 1000 a s cuadrada, más as, más 1.887 por 10 a la menos 6 bs cuadrada, más 13 sobre 1000 bs, más b, más cs, más cs cúbica, más 14.400 pi cuadrada cs, más ds cuadrada, más 14.400 pi cuadrada por d. Ese es el desarrollo de todo nuestro producto. Y esto es el proceso normal de todas las fracciones parciales. Agrupamos s cuadrada con sus términos, s cuadrada con los términos que lo multiplican, más s por los términos que lo multiplican y los términos independientes, que nos van a resultar en ecuaciones. Ecuaciones que vamos a resolver por sustitución. Primero vamos a despejar cada una de las variables. Primero vamos a despejar b, que nos quede en términos de d. Ya que nos quedó en términos de d, la vamos a sustituir en otra ecuación. Es decir, esta que quedaba en términos de A, B y C, vamos a sustituirla para que nos queden A, B y C. Y así vamos haciendo cada una de nuestras ecuaciones. Es un proceso bastante largo, en el que tenemos que despejar varias veces hasta encontrar alguna que se adecue o pues sí que quede en términos de una misma variable para poder despejar esa variable y a partir de ahí poder sustituir en todas las ecuaciones anteriores para encontrar las demás constantes. Vemos que aquí A nos queda en términos de C, y así como habíamos dejado B en términos de D, ahora sustituimos en una ecuación que contenga B y A, las añadimos en términos de C y D para que nos quede, pues sí, en términos de C y D, ya que nos quedó esa en C, entonces sustituimos en términos de D, ya que las tenemos en D, volvemos a sustituir e implementamos para que nos quede todo en términos de D, como es en este caso. Aquí C. Despejamos C de la ecuación anterior para sustituirla en esta, para que nos quede todo en términos de D, y ahora sí podemos despejar D. Ahora sí ya utilizar fracciones no fue práctico, ya que pues ya llega un cierto punto que la calculadora pues ya no da más fracciones o no hay fracción posible que pueda determinar ese número y lo empieza a dar en decimal. Por lo que ahí se van perdiendo un poquito de decimales, pero vemos que al final no afecta mucho. D, finalmente, tenemos que tiene un valor de 0.30882. C tiene un valor de 0.00004, es decir, 4 por 10 a la menos 5. Y A, subiendo todo otra vez, menos 23.95132. B, 1348.30332, nuestra constante de más valor. Ya que tenemos todas nuestras constantes, perdón, recordemos que esto quedaba en AS más B más C, S más D. A, menos 23, aquí está. B, 1300, aquí está. C, que es 4 por 10 al menos 5. Y D, ya que tenemos nuestra función descompuesta en fracciones parciales, vamos a hacer diversos métodos para simplificar aún más la función para poderla ahora sí aplicar con teoremas de Laplace inversa. Tenemos que volver a desarrollar, tenemos que factorizar, como aquí nos quedó pues, este factor, tenemos que sacarlo de la ecuación para que nos quede con la forma S más
una constante que podamos separar para volverlo en términos de seno y coseno. Completamos cuadrados. Este no es un trinomio cuadrado perfecto, así que lo tenemos que completar. Y eso fue lo que hicimos. Que os queda finalmente esto. S más 3.444 al cuadrado menos, que son 11.335.472, con sus respectivos decimales. Factorizamos todo. Tenemos que sacar constantes para poder simplificar. Es algo bastante laborioso, no es complicado, es bastante laborioso y es fácil de perderse, pero finalmente pues tenemos una función ya bastante simplificada, con sus respectivas constantes. Todo esto es uno, todo esta es una sola función que ahora sí ya podemos descomponer. Tenemos una suma arriba sobre el mismo factor. Podemos separar ambos términos de la suma en el numerador y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a descomponer la función en 4. Aquí tenemos 1, 2, 1 y, no, en 3, perdón. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Esta ya nos queda en términos, pues, simples, en términos de 1. Y es lo que vemos aquí. Tenemos esta función, ya separada. Tenemos todo este desarrollo. No, sí, separada en 4. De la que podemos sacar la Laplace a cada uno de los miembros. Sacamos las constantes también para hacerlo más fácil. Aquí vemos que algo está multiplicando la S, pues lo sacamos todo. Y es lo que vamos a hacer. Ahora sí, para aplicar teoremas más concretos. Vemos que nos queda ya pues formas para aplicar directo. Ahora sí que tenemos aquí una función S sobre S cuadrada más un K cuadrada. Es cosa de sacarle raíz a esto, 14.400 pi cuadrada, sacarle raíz, para que tengamos nuestro coseno de esa K. Aquí tenemos un seno. Y aquí tenemos, observemos el denominador, tenemos una resta, una diferencia de cuadrados, por lo que va a terminar en cosenos y senos hiperbólicos. Y efectivamente, como aquí completamos el trinomio, podemos aplicar el teorema de traslación, en el que elevamos la exponencial a el complemento de S por la transformada inversa de la forma normal, como si todo esto fuera solamente S, solo multiplicado por la exponencial elevado al complemento. Eso como ya lo vimos en clase, vamos a andar un poco más en eso. Y ya transformando, pues tenemos un coseno, tenemos un seno, no voy a decir todo porque son funciones muy largas. También tenemos ya aquí, como habíamos visto, tenemos diferencias de cuadrados que terminan en exponencial por el teorema de traslación por el seno hiperbólico, cosenos y senos hiperbólicos, que aquí vamos agrupando un poco mejor, vamos multiplicando hasta que tenemos nuestra salida de voltaje en el capacitor. Con respecto al tiempo, toda esta función, vamos a transformarla a exponenciales, pero aún así quedaría en términos pues, muy grandes y difícil factorizables, ya que el exponente pues está elevado a un decimal y bueno, si fueran fracciones pues estaría un poco más fácil. Pero ya así, pues mejor no transformar porque tenemos que multiplicar esto por dos términos, que quedaría un exponencial sobre 2 menos otra exponencial sobre 2 o más 2 en ambos casos del coseno y pues es un poco complicado. Pero finalmente aquí tenemos, después de todo ese desarrollo, tenemos nuestra salida de voltaje en el capacitor. ¿Qué es lo que nos interesa? También más bien nos interesa aplicar las leyes para encontrar los demás valores de las ecuaciones. Pues aplicamos leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, según se apliquen, identidades. Aquí recordemos también que el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo es igual al producto del inverso de la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Por lo que la corriente con respecto al tiempo, derivando ambos lados, pues aquí derivando, pues se anulan la integral con la derivada. Entonces nos quedaría 1 por t. Y
se pasa multiplicando. Tenemos la derivada de esto, de todo esto, sería por la capacitancia, por la derivada del voltaje en el capacitor sería igual a la corriente con respecto al tiempo. Y es lo que vamos a hacer para obtener la corriente. Como es un circuito en serie, la corriente va a ser la misma en toda la malla, que nos va a ayudar a sacar el voltaje en el resistor y en el inductor. Para sacar el voltaje perdón, la corriente con respecto al tiempo, podemos ver que aquí está dada la capacitancia, que era 0,1 microfarads. Ahí está. Y derivamos todo esto. Igual es un desarrollo extenso, vemos que se extiende hasta acá. Bueno, no extenso, es bastante complejo. De no perderse. No de hacer, no de no perderse, porque es un producto de senos, cosenos hiperbólicos. Son derivadas fáciles, nada más se cambian senos, cosenos, se multiplican argumentos y demás, pero la dificultad está ahí en no perderse. Derivamos todo esto por el valor de la capacitancia, desarrollamos todo, simplificamos lo más que se puede, entre comillas, y tenemos nuestro valor de la corriente. Nos queda toda esta función. Ya que tenemos la corriente, podemos sacar el voltaje en el resistor y el voltaje en el inductor, porque recordemos que es igual. La corriente en cada elemento del sistema al estar en serie. El voltaje en el resistor está dado por el valor, bueno, por las leyes de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ya tenemos esta corriente, que es todo esto. Así que nada más la multiplicamos por la resistencia. Que multiplicamos cada miembro y tenemos este resultado. Ya tenemos esta salida de voltaje en la resistencia. Y para finalmente el voltaje en el inductor, que tenemos cuya identidad, el voltaje en el inductor está dado por la inductancia por la derivada de la carga con respecto al tiempo, tenemos que sacar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya sacamos la derivada del voltaje en el capacitor, que era la corriente. Pero tendría o integrar eso o derivar esto. Entonces mejor integramos, digo, mejor derivamos, más fácil. Derivamos la corriente. Aquí vemos todo el desarrollo también. Derivamos, derivamos, derivamos. Y finalmente tenemos esto, que es lo que vamos a sustituir en esta ecuación. Que tenemos la impedancia, que era, recordemos, 18,87 henrios por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya multiplicando todo, finalmente tenemos nuestra salida de voltaje en el inductor. Así que sacamos el voltaje en cada uno de los elementos del sistema, los tres, y la corriente, que va a ser la misma para cada uno de ellos. Y finalmente podemos también simularlo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el multisim. Ahí tenemos nuestro circuito previamente hecho. A ver si lo encuentro. Si no, pues sí, es este RLC 1. Aquí tenemos nuestra resistencia de 130.000 ohms, nuestra impedancia de 18,87 henrios y nuestra capacitancia de 0,1 microfaradios, así como nuestro voltaje de 120 volts de corriente alterna. Aquí vemos el símbolo de corriente alterna. Para simular, podemos hacer como en el primer proyecto, podemos ver las gráficas, analizar. Qué bien, hasta ahí, pues el propósito del proyecto era sacar todo eso por medio de función de transferencia. Vemos que entre más se acercan los valores a los del mundo real, pues se va complicando bastante más. Pero pues aquí vamos a ver las gráficas, pues podemos ver del voltaje, de la corriente, pues va a ser la misma en cada uno de los elementos. Así que vamos a ver los voltajes en cada uno del sistema, cada uno de los elementos. Sí, sí, como podemos ver, la fuente es de 120 volts, por lo que en corriente alterna, por lo que va a describir en va a describir funciones continuas, funciones seno. Vemos que aquí las amplitudes van cambiando. Esta es la del voltaje en el resistor, que es el elemento más continuo, bueno, más cercano más bien, por la que su voltaje sí va a llegar a las 120. Así va a variar. En fracciones de tiempo muy pequeñas, o sea, pequeñísimas, que van a dar la impresión de que siempre está en 120 volts. Pero aquí podemos ajustar la medida. Está en 0,0 milisegundos. O sea, son fracciones de tiempo muy pequeñas. Pero vemos aquí
120 volts máximo, 120 volts mínimo. El voltaje en el inductor, que es el verde. Como vemos, pues el voltaje va, como están en serie, pues va disminuyendo en cada uno de los elementos y el inductor pues es bastante menos, pero también describe una función seno. Y aquí en el voltaje en el capacitor, vemos que disminuyó también muchísimo, también describe una función seno, no se alcanza a ver por las dimensiones de la gráfica y también nosotros dimos valores eh, de tiempo muy cortos, pero se vería mejor si le diéramos pues más tiempo y una mejor disposición a la gráfica. Aquí no es que no creo que se pueda ver, pero vemos como no es una línea recta, es decir, va subiendo muy lento, pero va subiendo, es decir, va alcanzando voltaje y se va cargando. Es la función del capacitor. Entonces, esas son sus gráficas, sus análisis y su construcción del circuito RLC en Multisim y también todos sus cálculos con su función de transferencia. Y bueno, eso sería todo por este proyecto, tercer y último proyecto.